Bueno, chicos, vamos a entrar entonces en la unidad teórica que posee, netamente teórica que posee la materia. Ustedes sabrán, si han visto el programa, que arrancamos con las teorías cinematográficas, precisamente con el libro de Dudley Andrews. Ahí ustedes van a encontrar principalmente algunas claves en la introducción. Es importante destacar ahí, en la introducción ustedes verán una base filosófica que plantea el autor, que aparece con los conceptos propios de una base planteada por Platón y luego que sigue hasta los planteamientos de Kant o una visión neocantiana que tienen que ver con los conceptos de lo nouménico, y lo fenoménico. Lo nouménico, por supuesto, ustedes lo van a tener que remitir al plano de los teóricos formalistas, y lo fenoménico se remite y corresponde al plano de los teóricos realistas. Este libro está dividido en esa introducción, luego en unos compartimentos que plantea Andrew con el comienzo, con los teóricos formalistas, donde él implementa una especie de método, ¿no es cierto?, donde plantea una materia prima hasta una función del cine, entre otras cosas. No todos están planteados de una manera tan rígida, sino que algunos no poseen algunos de esos, digamos, el método, digamos, no está aplicado, solamente no está aplicado completo, digamos, y luego hace lo mismo con los dos teóricos realistas que son Krakauer y Bazin. En el plano de los teóricos formalistas, él plantea autores tan importantes como Einstein, Arnhem, Bela Balazs y Münsterberg, y al final él cierra el libro, digamos, con una especie de, digamos, de análisis sobre un solo autor, que es Jean Mitry. Como decíamos, en la introducción ustedes van a encontrar algunas claves, hablamos de los planteamientos filosóficos, digamos, y hay un concepto, una dicotomía importantísima que tiene que ver con algo que ustedes ya conocen de otras, digamos, de otras cátedras que han tenido previamente, que es el plano de lo formal y el plano de la forma, perdón, y el plano del contenido, o plano de la expresión y plano del contenido. Acá volvemos un poco a hacer a remitir esas relaciones que tienen que ver, por supuesto, el plano de la expresión o el plano de la forma está netamente o íntimamente relacionado con el grupo de teóricos formalistas, y el plano del contenido está relacionado con los dos teóricos realistas. Es importante destacar aquí que si ustedes aplican, digamos, la idea esa de forma a los teóricos formalistas, no van a tener problema en entenderlo, y el plano del contenido, es decir, acá tendríamos que entenderlo como contenido realista en el plano de los dos teóricos realistas. También es importante prever que los teóricos formalistas tenían por objetivo principal llevar al cine estatus de arte. Hay una clave también muy importante en este libro, que es el contexto. Las teorías formalistas se desarrollaron desde segunda mitad de los años 20 y los años 30, y las teorías realistas en los años 50. El objetivo principal, como decíamos, de los teóricos formalistas era llevar el cine a estatus de arte, ese era su objetivo, pero siempre a través de la forma, del plano de la expresión principalmente. Es un buen ejemplo Einstein, donde él, a través de herramientas netamente formales, como por ejemplo podemos decir el plano o toma, como él lo llamaba, y el montaje, él lograba esa lírica o esa poiesis que pretendían los formalistas para lograr el objetivo del cine como arte. En el caso del contenido y los teóricos realistas, es importante destacar una frase de Bazin donde dice que la realidad o el realismo en el cine se logra es aquello que son las huellas de realidad que quedan impregnadas en el celuloide. Eso tiene que estar muy claro, es decir, se convertía, como decía Bazin, en una asíntota de la realidad, no la realidad misma. Por otro lado,
Los teóricos formalistas, como decíamos recién, ellos preveían esa idea de poesía o de lirismo o de metáfora en el cine, y para ellos el cine no era otra cosa, esa deformación de la realidad o la manipulación de la forma del cine, entendida concretamente, como decíamos recién, en la toma o en el montaje, para lograr que el cine fuera artístico, que fuera una expresión artística. Voy a dar ahora dos ejemplos puntuales para que se entiendan bien estos conceptos. Por ejemplo, si damos una consigna a dos realizadores, digamos, o a dos meganarradores, uno formalista y el otro realista, de que filmen un árbol, el formalista lo hará de la siguiente manera. Logrará esa poiesis o esa metaforización haciendo un fuerte acercamiento de la cámara, por ejemplo, al tronco del árbol. Esto tiene que ver con ese concepto que ponemos como ejemplo ahora de desfamiliarización, que hablaba Eisenstein, o el acercamiento total de la cámara que decía Bela Balázs, para que se produzca, digamos, esa metaforización, digamos, ¿no? La desfamiliarización es acercar tanto la cámara al tronco del árbol que ya no se sabe si es el tronco del árbol o algún otro elemento, algún otro material. En ese caso, como decíamos recién, los formalistas acercarán la cámara tanto, lograrán la desfamiliarización a través de esas tomas, y luego lo montarán de tal manera, de una manera más fragmentada, digamos, de una manera digamos, más dinámica, para que se produzca la poesía, digamos, esa intención lírica. Acercarán la cámara, digamos, harán algunos fundidos, se hará hasta una comparación metafórica tal vez, donde se puede fundir el tronco del árbol añejo con el rostro, digamos, de un anciano, y todo ello irá luego a un montaje dinámico donde se logrará la poesía. En el caso de los realistas, los consejos que ustedes verán, digamos, o algunas categorías que ellos plantean, como Bazin y Krakauer, Bazin hablaba de las propiedades básicas y las propiedades técnicas. En este caso, y Bazin hablaba de la profundidad de campo y la toma larga, que en este caso se refiere a la duración. Por lo tanto, el ejemplo del árbol será un plano muy abierto, donde se vea un árbol, donde se ve el horizonte, un árbol pequeño, donde no quepa duda que es un árbol, y una toma larga, donde en un costado del campo puede aparecer una pequeña persona caminando, y la toma larga se demorará en el momento, en el instante que la persona cruza todo, digamos, el campo de un lado a otro, y el árbol quedará ahí sin dudas en ese plano abierto. Y lo que ocurre en ese caso es que el contenido realista en todo ese tiempo va a fluir. Más o menos ahí se puede prever la intención, ¿no? Como decíamos recién, si el objetivo de los formalistas era llevar al cine estatus de arte, en el caso de en el plano de los teóricos realistas, eso está muy claro en la parte de la función del cine, en el apartado de Krakauer y Bazin. La idea era tratar de que el cine realista llevara a hacer una especie de cambio en las conciencias de las personas a través del cine. Un gran ejemplo de eso son algunas películas del neorrealismo italiano, donde se muestra, ¿no?, esas huellas de realidad, ¿no?, en una ciudad devastada, por lo general en las películas del neorrealismo italiano, que llevaran a pensar y a crear una conciencia y a hacer un cambio en la visión de las personas, ¿no?, que podían ver las películas. En este sentido, podemos también entender luego al final del libro de Jean Mitry, donde este autor francés, ya en una
luego de los años 50, él intenta hacer una especie de asimilación entre las dos posturas, ya que a esa altura de los acontecimientos y de la historia de la humanidad había pasado tiempo ya en la producción cinematográfica, había muchas producciones cinematográficas y no había había habido experimentación también y no había habido ya el cine no se remitía solamente a una visión formal o a una visión netamente realista, sino que estaba entremezclado. Digamos, en parte ese sería el espíritu, digamos, de estas tres visiones, digamos, del formalismo, del realismo y la visión ya contemporánea de Jean Mitry.